Mi nombre es Wendy Aguilera Caldera y pues yo soy química, trabajo en el Hospital General Centro Médico La Raza y por lo tanto pues tenemos mucha interacción lo que son ustedes como residentes, los médicos hematólogos y nosotros como químicos en el área de laboratorio. Por lo consiguiente, entonces nosotros vamos a hablar del análisis de la sintometría hemática y los criterios de Winthrop. Muy bien, entonces es bien importante que yo les mencione a ustedes el rol del laboratorio de hematología, el cual va a consistir en integrar lo que es el análisis automatizado de las muestras, esto es, el uso de la biometría hemática, o el hemograma que le llamamos, que a través del tiempo ha generado nuevas tecnologías de conteo y caracterización celular. Ahora bien, la biometría hemática a través del tiempo ha surgido cambios, y la biometría hemática como tal nos ayuda a una detección tanto oportuna, de manera eficaz y precoz de enfermedades tanto hematológicas y no hematológicas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar y caracterizar las líneas celulares. El conocer la adecuada descripción en el hemograma, el recuento de las células sanguíneas, la descripción de histogramas, así como la interpretación del gráfico que nos da la biometría hemática, es muy importante para integrar el conocimiento como tal en el tratamiento de los pacientes. La observación microscópica de las células mediante la realización de un frotis sanguíneo o una extensión pues nos va a ayudar a complementar lo que es el estudio de la biometría hemática, lo cual va a generar como tal resultados con calidad, seguros, confiables, en beneficio del paciente para el diagnóstico y tratamiento adecuados. Yo les pongo aquí una imagen que es bien importante una vez que nosotros contemplamos cómo nos da el resultado de la biometría hemática en los equipos autoanalizadores como tal. Debemos de saber que la tinción debe de ser la adecuada, utilizando también un adecuado microscopio para poder observar las diferentes formas de la sangre. Ahora bien, el hemograma como tal se define como un análisis cuantitativo y cualitativo de los componentes celulares de la sangre periférica, donde nos va a orientar hacia una enfermedad. ¿Por qué decimos que se define como un análisis cuantitativo? Porque nos va a ayudar a la detección de las tres líneas celulares, los que son los eritrocitos, los linfocitos y las plaquetas, así como la diferencial en 5 partes. Pero lo más importante es también el análisis cualitativo, porque dependiendo de las diferentes metodologías que ya tienen los equipos, podemos detectar, identificar y caracterizar el tamaño de las células, los componentes, esto quiere decir el grado de si tiene contenido de DNA o de RNA mediante la expresión de fluorescencia, de tal manera que el hemograma como tal ha sido un objeto de múltiples modificaciones en cuanto a principios de medición que han ido cambiando conforme va pasando el tiempo, en parámetros que lo componen, en la forma de obtenerlos, en los grados de precisión y exactitud y de la manera de interpretarlo, mejorando el control de calidad. Sabemos que antes lo hacíamos de manera manual y eso nos llevaba a tener coeficientes de variación muy altos, de tal manera que conforme ha ido avanzando la metodología, pues podemos tener coeficientes de variación muy pequeños. Ahora, muy bien, la prueba del hemograma o la interpretación de la biometría hemática va a depender de quién la ejecute, de quién revise el estudio. Nosotros como tal, ustedes nos llevan al laboratorio, una solicitud de laboratorio con un diagnóstico como tal, y nosotros introducimos la biometría hemática en un equipo, en un analizador, para que nosotros revisemos las diferentes estirpes celulares y saber, con base al diagnóstico, qué es lo que nosotros les vamos a poder reportar. Es por eso que es muy importante quién revise el estudio de sangre, cómo lo reporte y también la interpretación con base al conocimiento y las experiencias. Y no solo es cuando ustedes llegan al laboratorio a trabajar con nosotros, integrar lo que nos proporciona el equipo, tanto las gráficas y saber cómo interpretarlas. De tal manera que a través del tiempo, pues yo les comentaba que han surgido metodologías y parámetros de algunos instrumentos para realizar los hemogramas. De tal manera, pues que las metodologías han cambiado. Antes, en los años 50, utilizábamos el método de Coulter, el cual trabajaba como tal el fundamento de la impedancia. Necesitábamos hacer pasar nuestras células, que eran malas conductoras de electricidad, por una corriente eléctrica, de tal manera que nosotros veríamos ese voltaje que las células generaban mediante las cargas eléctricas, lo que se resume o lo que se definía como tal el tamaño celular.
Sin embargo, gracias a otros instrumentos como tenemos el Beckman-Coulter, los SIGMES como son los XE 2100, los XE 5000, los XN 1000, así también como los Siemens de los laboratorios Abbott, así como los ELBIN, el ADVIA, el Berlín y demás, manejan otro tipo de fundamentos como son la conductividad de radiofrecuencia, la dispersión de láser, la intensidad de fluorescencia, como lo vemos en esta diapositiva, y la fotometría de flujo que tiene que ver con la intensidad de fluorescencia que tiene cada una de las células. ¿Cuál es lo importante de rescatar aquí? Pues lo importante es que conocemos otros parámetros, no únicamente el conteo de los leucos, el conteo de la serie roja como eritrocitos y los índices eritrocitarios descritos por Winthrop en el año de 1930, sino más bien tenemos que conjuntar otros tipos de metodologías para que nosotros podamos ayudarnos junto al hemograma y el frotis de sangre, de sangre o el extendido de sangre periférica para que nosotros podamos dar resultados de calidad. Ahora bien, tenemos analizadores hematológicos que van desde hemograma tipo 4 a tipo 6 y se los presento aquí como es el SIGMES XN1000, tenemos el SIGMES XE 2100, los cuales por lo regular manejan hemogramas de tipo 6. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es que se consideran estos hemogramas de tipo 4 o de tipo 5 o de tipo 6? Si bien en la actualidad existen tipos de hemogramas de acuerdo a su tecnología y componentes, y estos fueron descritos por la Sociedad Colombiana de Patología Clínica, en los cuales ellos describen desde el hemograma tipo 1, como lo vemos en esta diapositiva, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 6, perdón, 4, 5 y 6, que vamos desde utilizar metodologías manuales hasta automatizadas. Bien, estos han sido reconocidos como tal por el Colegio Americano de Patología Clínica y también por la Asociación Médica Americana, de tal manera que ellos describen tanto los parámetros como son los componentes eritrocitarios. Ven que tanto el recuento de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito y los índices eritrocitarios como el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular y la concentración son parámetros que pueden ser inicialmente una medición directa y después derivada de un cálculo. Si analizamos como tal los índices eritrocitarios, podemos observar aquí que a partir de los hemogramas del tipo 3 al tipo 6, que es en la actualidad lo que utilizamos, el volumen corpuscular medio que nos ayuda dentro de la clasificación de las anemias, pues estos son parámetros que son de medición directa y lo hacen porque metodología por impedancia. Sin embargo, existen otros parámetros como es el ancho de distribución de eritrocitos, el recuento de reticulocitos y la fracción inmadura, ya sea de los reticulocitos, en los cuales la medición directa no los dan los equipos y por lo tal se hacen estos más sofisticados. De tal manera que únicamente no nada más tenemos el recuento total de eritrocitos, podemos conocer el recuento de leucocitos, el recuento diferencial en las 5 partes que son por medición directa y algunos hemogramas de tipo 6 como son los de Abbott o como son los de Siemens como tal y como el SIGMES, estos utilizan el recuento de granulocitos de manera directa y esto lo hacen con una metodología utilizando la dispersión de la luz. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a leer el contenido de DNA o RNA que contiene la célula y lo cual nos va a emitir una fluorescencia que lo vamos a ver a continuación. También describen parámetros como son los componentes plaquetarios, que estos son por medición directa, y a nivel de ancho de distribución de la plaqueta, el que vendría a ser el volumen plaquetario o el ancho de distribución de qué tamaño son, pues ya es un cálculo directo. Y otro parámetro importante en estos equipos de tipo 6 es que nos ayudan a saber la fracción de plaquetas inmaduras, es decir, el contenido de material genético que tienen y que nos pueden decir en los procesos de una trombocitopenia si el paciente puede generar plaquetas. Ahora bien, estos son los fundamentos que nosotros como químicos y que estamos en el laboratorio les enseñamos a ustedes estos fundamentos, que son la dispersión de la luz y el enfoque hidrodinámico. Estos van a emitir tres señales con base al tamaño, que es una dispersión frontal, es lo que se le llama el forward scape, que nos dice la célula si es grande, si es pequeña, ¿sí? Y esto es porque hacemos incidir un láser en la célula y la vamos a interrogar mediante
la detección de esa fluorescencia, porque en estos equipos lo que hacemos es utilizar colorantes que nos van a ayudar, como yo les había comentado, a detectar ese contenido de DNA o de RNA. Sin embargo, también nos pueden ayudar a la dispersión lateral, que es considerar la granularidad y la complejidad de la célula, como lo vemos aquí, que no es lo mismo la complejidad de un monocito a la complejidad de un eosinófilo o de un neutrófilo, de tal manera que esas distintas complejidades nos van a dar una distinta proporción en los gráficos, los cuales nos van a ayudar a nosotros a saber interpretar de manera si se trata de serie eritroide, de serie meloide o de serie linfoide. De tal manera que vamos a poder identificar tanto leucos, eritrocitos, reticulocitos, plaquetas y detectar células anormales y células inmaduras con base al contenido de material genético y con la ayuda del sistema digital, que es único en la tecnología y algoritmo de estos equipos sofisticados, que son de hemograma tipo 6. Ahora bien, a nosotros como tal nos llega un reporte de un analizador y nosotros debemos saber la importancia de la distribución celular. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí nos llega una probable, o nos llega una pancitopenia, observamos que el número de leucocitos es bajo, la hemoglobina es baja, los eritrocitos igual, observamos que los índices eritrocitales son normales, pero las plaquetas como tal están disminuidas. Entonces este paciente puede tener una pancitopenia, pero yo no únicamente me quedo a decir o a ver, a observar qué es lo que tiene en cuestión numérica. Aquí lo importante que yo le quiero a ustedes rescatar es que observen los histogramas. Pues ya aprovechando que ustedes están con nosotros, que llegan a rotar, es importante que conozcan la interpretación de los histogramas. Entonces vean este histograma que yo tengo aquí en el eje de las X, es SS, que es side scatter, que habíamos dicho que era la complejidad o granularidad de la célula, y en el eje de las Y, la fluorescencia. Aquí nosotros como tal observamos una sola población, de tal manera que esto nos va a conllevar a proceder a hacer un frotis de sangre o un extendido y revisar los gráficos, pero de una manera minuciosa, ¿sí? Sin olvidar, como yo les había dicho, el diagnóstico. Es importante que conozcamos, pues, los valores de referencia. Lo más importante son las maneras absolutas. Ahora bien, yo les decía de los histogramas. Este que les pongo aquí es un histograma normal en donde vemos la diferencial en 5 partes, que vemos la expresión de los eosinófilos, la detección, los neutrófilos eosinofilos, del DNA, ¿sí? Que se puede asemejar a un neutrófilo, a un basófilo por los gránulos tan densos. Ahora bien, los linfocitos y los monocitos. Si nosotros observamos este histograma, que yo les pongo normal, y lo vemos en el lado izquierdo como tal, pues vemos que aquí nosotros vemos una sola población. Sin embargo, como tal, el equipo nos proporciona y nos dice que ve únicamente linfocitos. Y aquí, por tamaño y por fluorescencia, podemos decir probablemente que sean linfocitos. ¿Cómo nos vamos a sacar de la duda que no sean blastos? Pues bueno, hacemos un extendido de sangre periférica. Pero ¿qué tal si llega al laboratorio como tal otro reporte en donde igual estamos observando una visitopenia? Sin embargo, aquí, a diferencia de los lejos, estamos viendo un aumento. De tal manera que si observamos el gráfico de complejidad o granularidad con fluorescencia, y si observamos cómo se distribuye esa población en cuanto a granularidad, miren, observamos que se observa una sola población y que se ve hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que la fluorescencia se ve aumentada, y no es lo mismo como lo tenemos en este diapositiva, en la parte derecha, en donde vemos las distribuciones. ¿Esto qué quiere decir? Que por granularidad, si fueran de serie meloide, pues estarían más desplazados a la derecha, sin embargo, están hacia la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que son pocos granulares, sin embargo, emiten mucha fluorescencia, lo cual nos va a indicar que el contenido de DNA es alto. Y si hacemos el extendido de sangre periférica, observamos la presencia de blastos. De tal manera que si nosotros conjuntamos esto, pues nos va a ayudar a que nosotros desde un principio que veamos esos histogramas decimos, este paciente tiene blastos o tiene células inmaduras. Esa es la importancia, porque pues agilizamos la cuestión del diagnóstico. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer frotis o extendido de sangre periférica. No, es una manera de complementar, es una manera de utilizar la herramienta que se tiene para que nosotros podamos evolucionar
en nuestros reportes de nuestros hemogramas. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, este otro. Igual tenemos como tal una visitopenia, sin embargo, igual tenemos observación de leucos aumentados, pero lo que yo quiero que enfoquen, y por eso es que yo puse esta diapositiva aquí, observamos este gráfico que está al lado derecho y lo comparamos con el lado izquierdo, que dijimos que en el eje de las X, granularidad punto contra fluorescencia. Observamos, vean la distribución. Una está más desplazada hacia la izquierda, lo cual nos dice que no tiene tanta granularidad, y sin embargo, el que está en la población aquí marcada con amarillo, pues la distribución es diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene más granularidad. Sin embargo, la celularidad como tal emite mayor fluorescencia. Y este paciente, si revisamos y hacemos el extendido de frotis de sangre periférica y lo comparamos con otras pruebas, observamos, vean, el extendido, que no son monocitos como tal, son promielos. Y como yo les había comentado en la diapositiva anterior, ¿cómo es la distribución? De tal manera que si yo les resumo las diferentes poblaciones que se pueden observar en estos equipos, detectando su complejidad o granularidad, su tamaño y fluorescencia, tanto en sangre periférica y médula ósea, porque esa es la importancia, se pueden meter tanto la sangre periférica y la médula ósea siempre y cuando no estén coaguladas. Veamos las diferentes poblaciones. Si lo ven aquí, vean en el caso anterior, en la población amarilla que yo les subrayé, vean cómo se desplaza aquí. Si yo me regreso como tal, pues observamos, vean, que son o pertenecen a la línea pues mieloide, y observamos que son granulocitos inmaduros. Eso es lo que nos dice como tal el hemograma. Sin embargo, si nosotros hacemos el extendido, pues observamos promielos, y entonces podemos pedir al laboratorio, nos pueden pedir ustedes a nosotros que se haga, si es que tenemos y contamos con el equipo de citometría de flujo, pues realizar el inmunofenotipo, y podemos decir que se tratara de una leucemia mieloide aguda probable promielocítica. De tal manera que esta distribución pues nos va a ayudar a orientar a nosotros como químicos y a ustedes también hacia qué tipo de patología se esté tratando. Ahora bien, hasta aquí hemos visto las determinaciones que estudian pues la biometría hemática, como sabemos la cuantificación de hemoglobina, el cálculo del hematocrito, la cuantificación de eritrocitos en millones, los índices eritrocitarios, y datos importantes o parámetros que podemos rescatar de esta charla, pues es el ancho de distribución, la presencia de normoblastos, la presencia de granulocitos inmaduros, que pues como tal el hemograma nos los va a dar así. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer estos índices eritrocitarios? Porque como tal nos van a definir lo que es el tipo de anemia, ¿no? Junto con los reticulocitos, de tal manera que si nosotros estudiamos el volumen medio corpuscular, este nos dice la medida individual del volumen individual que tiene cada uno de los eritrocitos, lo cual va a determinar el tamaño. De tal manera que nosotros podemos discernir si una anemia es microcítica, macrocítica o normocítica, ¿sí? Y es importante que conozcamos que anteriormente se hacía de un cálculo conociendo el valor del hematocrito y el número de eritrocitos como tal. Sin embargo, ya en equipos como sofisticados que tengan hemogramas de tipo 4 a tipo 6, pues ya la medición es directa, ¿sí? Ya no es necesariamente de un cálculo como tal. De tal manera también que tenemos la hemoglobina corpuscular media, que es otro índice eritrocitario, y se expresa en picogramos y representa la cantidad promedio de hemoglobina que va a tener cada eritrocito. Por lo tanto, ustedes deben de conocer el valor de la hemoglobina y el conteo de reticulocitos para que nosotros lo podamos obtener. El valor de referencia, cada laboratorio debe de establecer en cada situación. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Pues que existen factores que pueden intervenir en los resultados de estos índices eritrocitarios o en la serie roja, como que pues pacientes que estén en hemodilución, personas embarazadas, las resistencias a grandes altitudes, el nivel del mar, también el uso de medicamentos y sobre todo hemorragias previas a una toma de muestra de sangre. Es por eso la importancia de saber qué son y cómo identificarlos. De tal manera que la hemoglobina corpuscular media se expresa en picogramos y representa la cantidad promedio de hemoglobina en cada eritrocito. ¿Qué necesitamos conocer? Pues aquí, como lo dice, hemoglobina corpuscular, necesitamos saber la cantidad o la concentración de hemoglobina
porque lo que vamos a medir es la cantidad. Sin embargo, existe otro parámetro que es la concentración media de hemoglobina corpuscular, y esta, efectivamente, si en la otra habíamos medido la cantidad, en esta vamos a medir la concentración de hemoglobina en el volumen total de cada uno de los eritrocitos, es decir, su promedio. Y nos va a ayudar este parámetro junto con el volumen corpuscular medio a la clasificación de hipocrómica, normocrómica e hipercrómica. De tal manera que es la importancia para la clasificación de las anemias. Otro dato importante es el RDW, que es el área de distribución eritrocitaria. Los equipos o estos hemogramas de tipo 4 o tipo 6, pues nos dan tanto la desviación estándar como el coeficiente de variación. ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere que es una medida de la heterogenicidad en los tamaños celulares de los eritrocitos, cuyo aumento se conoce como anisocitosis. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que junto con el volumen y el RDW, que lo vemos a la par, lo debemos utilizar a la par, nos van a proporcionar el grado de heterogenicidad en los eritrocitos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros observamos en un frotis de sangre periférica, pues podemos observar diferentes tamaños. De tal manera, por ejemplo, en el caso de una anemia ferropénica o una talasemia, ambas sabemos que son anemias microcíticas hipocrómicas como tal, de tal manera que el ancho de distribución en una anemia ferropénica pues va a estar aumentado. Sin embargo, en una talasemia permanece normal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en una anemia macrocítica? Y tenemos, por ejemplo, dos tipos de anemias, que son la anemia plástica o la anemia megaloblástica, en la cual nosotros tenemos que el tamaño es aumentado, bueno, pues es que en un ancho de distribución, en una anemia megaloblástica como tal, por una deficiencia de vitamina B12, pues va a estar aumentado. Y el ancho de distribución en una anemia aplástica debe de permanecer normal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ambos, la distribución va a estar como tal, en un frotis los eritrocitos van a ser homogéneos. De tal manera que yo les muestro aquí diferentes alteraciones de los histogramas, que nosotros, que cuando ustedes llegan al laboratorio, les mostramos, que es el conteo de los reticulocitos con base a su volumen. En el inciso A tenemos, por ejemplo, una anemia microcítica hipocrómica, y si ven el eje de las X, que es el volumen que vamos a medir y que se expresa en femtolitros, pues tenemos que el volumen es de 66. En el inciso B tenemos una anemia macrocítica, pero la concentración corpuscular nos está diciendo que es menor. Ya habíamos dicho que es la que le da el carácter de la cantidad que tiene de hemoglobina, por lo tanto, pues va a ser de tipo hipocrómica. Y en el inciso C como tal tenemos a un paciente que llegó al laboratorio con una deficiencia de hierro y como tal se le administra el tratamiento y observamos en su frotis, más bien en los gráficos, como es lo que les estoy representando aquí, dos tipos de poblaciones. Una en donde tiene un eritrocito con eritrocitos refractarios, que han sido de la deficiencia de hierro, y otro donde el volumen ya se ajustó y que el volumen es normal, que va de 8.1. Si bien, ahora bien, los reticulocitos son eritrocitos jóvenes y maduros que poseen RNA residual. Ahora, ¿cómo los identificamos? Por una tinción supravital, que es el novazolpemetileno. No lo podemos ver en una tinción de Eguray, únicamente lo identificamos como policromatofilia. Estos reticulocitos valoran la producción de eritrocitos en la médula ósea y permanecen estos de 2 a 3 días en la médula de 24 a 48 horas. Es muy importante también que en estos parámetros innovadores utilizamos la fracción de reticulocitos inmaduros. ¿Por qué? Porque si tienen mayor cantidad de fluorescencia nos está diciendo que la médula está trabajando. Esto lo vemos aquí, vean. El grado de maduración va de alto, mediano y bajo. Entonces, a mayor fluorescencia, a mayor contenido de RNA, lo cual nos van a identificar o nos puede decir la recuperación de la médula ósea post-trasplante, los cuales estos son los primeros que aparecen a los 13 días, a diferencia de los neutrófilos que aparecen a los 27 y a las plaquetas a los 38 días. Por eso es de gran utilidad en los post-trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. También incluso si estamos viendo después de la quimioterapia si la médula está regenerando, es importante pedirlos, y también como el seguimiento de pacientes en tratamientos de anemia, y van de un valor de 3 a 16%. Ahora bien, cuando ustedes
llegan al laboratorio, ya sea de rutina o laboratorio de hematología especial, pues ¿qué es lo que debemos de tener? Pues en primer lugar, una comunicación entre ustedes y nosotros y saber, como yo les había comentado, cuáles son las pruebas que vamos a pedir cuando es un paciente que tiene una anemia potencialmente grave. Pues los reticulocitos, el valor de LDH, la aptoglobulina, ¿para qué? Para que nosotros y ustedes puedan ayudar en la clasificación de las anemias. Si se trata de un CUMS positivo, pues se tratará de una anemia hemolítica autoinmune, y si es un CUMS negativo, se tratará de que nosotros tenemos que revisar el frotis de sangre periférica para que nosotros podamos decirle a ustedes el probable diagnóstico. Ahora bien, el volumen es importante para dentro de la clasificación de las anemias. Ahora bien, como yo les había dicho, el CUMS es parte importante y fundamental. Si el CUMS va a ser positivo, bueno, ya trataremos que es una anemia hemolítica autoinmune, pero ¿qué pasa si nosotros en el frotis de sangre periférica estamos observando esferocitosis, electrocitosis y como tal? Pues si nosotros reportamos esferocitos, ustedes tendrán que pedirnos una fragilidad osmótica. Pero ¿qué pasa si no estamos observando más que podocitos, puntado basófilo, y alguna, al ancho de distribución ustedes lo ven anormal, pues vamos a pedir una electroforesis de hemoglobina. Pero es importante que yo les comente que las anemias hemolíticas de tipo congénita, es importante que el diagnóstico se vaya a hacer con base ante antecedentes familiares, historia clínica, hallazgos que nosotros les podamos dar por parte del laboratorio y tal vez estudios moleculares si se pueden hacer. De tal manera que yo les presento aquí un caso que llegó un paciente masculino de 2 años con una anemia hemolítica. Y si observamos la hemoglobina de 10 y los índices eritrocitarios como tal, pues aquí están aparentemente normales. Nos llama la atención el RDW, que quiere decir que existen diferentes tamaños, es decir, existe heterogeneidad celular. Y vean, los reticulocitos están aumentando, pero sin embargo, están produciendo mayor o están produciendo eritrocitos. De tal manera que si nosotros observamos los gráficos que yo les comento aquí, pues las distribuciones se ven normales. De tal manera que es una anemia, pues, normocítica, normocrómica, pero si observamos el frotis, vean, estamos viendo aquí esferocitos y microesferocitos. Ustedes les reportamos lo que observamos y ustedes nos piden una fragilidad osmótica. ¿Por qué? Porque nosotros al realizar esa fragilidad osmótica sabemos que es una medida de resistencia del hematí por estrés osmótico dependiendo de su superficie y de su volumen, lo cual en una esferocitosis hereditaria esta se encuentra disminuida. ¿Qué hacemos? Incubamos soluciones, una biometría heparinizada, las incubamos a diferentes concentraciones en soluciones hipotónicas y lo que vamos a graficar como tal son esas resistencia que tiene el esferocito a esa concentración, de tal manera que los esferocitos tienen aumento en la permeabilidad de la membrana, por lo tanto la fragilidad se va a ver aumentada, de tal manera que veamos, la hacemos a las 0 horas y la hacemos a las 24 horas y observamos un aumento. Entonces, este paciente se trata de una esferocitosis hereditaria. Es importante siempre mencionar que hay que meter controles para que nosotros observemos ese desplazamiento como lo vemos aquí. Este es un paciente de control normal y se ven el porcentaje de hemolis de 0.44 a las 0 horas y de 0.54 a las 24, lo que no en este paciente con esferocitosis que se ve desplazado de 0.54 a 0.78. De tal manera que únicamente no nada más es utilizar diferentes concentraciones, también se puede utilizar electroforesis en gel, se puede utilizar también otros métodos como la citometría de flujo para detectar glóbulos rojos dañados en una solución hipotónica a través de anticuerpos antihemoglobina o utilizar una prueba de eosina 5-melanina que se va a pegar a la banda 3. Y lo único que vamos a hacer es detectar si se encuentra o no la presencia de la proteína. Y para terminar, tenemos el caso 2. Es una probable talasemia. Es un paciente de 1 año de edad. Vemos que se trata de una anemia microcítica ligeramente hipercrómica. Vemos que los reticulocitos están normales. Sin embargo, vemos una heterogenicidad como tal en el frotis. Observamos esferocitos, observamos muchos codos, muchos pianocitos, como los ven aquí. Y ustedes como tal nos piden una electroforesis de hemoglobina. ¿Qué observamos aquí en la electroforesis? Pues la presencia de hemoglobina A1 y la presencia también de hemoglobina S. Vemos 2 valores. Ahora bien, nota importante. En un patrón electroforético en medio alcalino, la hemoglobina
la A2 puede sustituir en la hemoglobina C, perdón. De tal manera que es importante que ustedes pidan siempre en esta prueba de electroforesis que se haga tanto el medio ácido como el medio alcalino para que podamos detectar las diferentes hemoglobinas heterocigotas. De tal manera que este paciente se detectó la hemoglobina A y la hemoglobina C y se trata de una hemoglobinopatía C. Y sabemos que la electroforesis alcalina, APH, todas las moléculas de hemoglobina tienen carga negativa y se mueven hacia el ánodo. Entonces vamos desde el cátodo hacia el ánodo y podemos diferenciar. Pero la hemoglobina A2 se muestra en el mismo carril que la hemoglobina S y por lo tanto ustedes tienen que pedir la electroforesis ácida porque es una prueba confirmatoria que cumple al correr con el pH ácido y muestra las diferentes variantes que ocupan las diferentes posiciones. Entonces, vean cómo tenemos la presencia de hemoglobina C. Y para concluir, podemos decir que conocer los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos parámetros en el hemograma, complementarlos con el extendido de sangre periférica, va a ayudarnos a un correcto reporte, tanto en tiempo y forma para la detección oportuna de enfermedades hematológicas y no hematológicas. Considerar siempre un diagnóstico preliminar en la solicitud del laboratorio para agilizar las pruebas de análisis. Y muy importante, la comunicación entre el personal de laboratorio y el clínico es fundamental para integrar el conocimiento y el beneficio de los pacientes. Pues por mi parte, ha sido todo. Muchas gracias.